Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que se están sumando a nuestra sintonía aquí en la 100.5 en Radio Pauta, 99.1 desde Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, en Temuco, en pauta.cl, por supuesto, nos escuchas aquí en Reunión de Pauta. Gracias por acompañarnos en nuestro encuentro de cada jornada. A las 7 de la tarde comenzamos nuestra edición de Reunión de Pauta para detenernos al análisis, a la conversación, al debate de ideas también en torno a algunos de los temas en esta jornada después de Fiestas Patrias, esperando que hayan tenido una buena celebración y comenzando una nueva semana. Nosotros los acompañamos en nuestra edición de este día, lunes 20 de septiembre. Estamos con nuestro equipo completo también para comenzar la conversación del día de hoy. Nuestro equipo del lunes ya está conectado junto a nosotros. Juan Carlos Eijols, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, sobre todo después de este buen 18. ¿Cómo estuvieron las celebraciones, Juan Carlos? ¿Bien? Excelente, ¿Sí? excelente, muy relajado, descansado, tuve la oportunidad de ir a la playa, así que despejado, aunque con el cerebro funcionando a medias, diría hoy día. como buen lunes. También está con nosotros la economista, directora ejecutiva del Decanato de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, exdirectora del Instituto Nacional de Estadísticas, Jimena Clark. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, muy bien igual, muchas gracias. ¿Buenas celebraciones también? ¿Descansaste? Sí, qué no bien, me quejo. Qué bien, qué bueno. Hacía falta, parece, ¿eh? Estas celebraciones están como todo el mundo esperando poder escaparse a algún lado, tomar un descanso y un respiro. También está con nosotros la ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa y consejera de la entidad, Susana Jiménez. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, muy contenta de verlos. Gracias por acompañarnos también en este día lunes. Bueno, partamos con nuestros temas para esta semana. En el segundo bloque vamos a estar con las noticias que nos traen nuestros panelistas también en nuestra sección de las noticias coladas, sus recomendados siempre interesantes para tener a mano alguna nueva serie, un artículo, un libro para leer, pero vamos a comenzar en nuestro primer bloque hablando de un tema interesante también respecto a el mensaje que dejó el Te Deum Ecuménico de Acción de Gracias, realizado este sábado en la Catedral Metropolitana, una tradición en el contexto de las Fiestas Patrias también, y donde, entre otras cosas, el arzobispo de Santiago, Celestino Aoz, también entró de alguna forma al debate que se está dando en la Convención Constituyente. Pedía una bendición respecto a los que están trabajando en esta nueva Constitución, que nos oriente, que nos gobierne, pero además dejaba algunas frases donde plantean puntos de la Iglesia respecto a temas bien importantes en lo que se está discutiendo, o lo que se va a discutir más bien, de los temas de fondo, del contenido de esta nueva Constitución. ¿Qué dijo Aoz, por ejemplo? Daba gracias por todos aquellos que buscan respetar y proteger valores no negociables, así los definía él, como el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de los padres para elegir el modelo y establecimiento de educación de los hijos, y la subsidiariedad del Estado que respeta la autonomía de organizaciones y colabora con ellas. Cierre de comillas para uno de los párrafos, digamos, del mensaje de Celestino Aoz, y que nos invita a hablar, así lo entendemos también, y lo queremos plantear en esta conversación, sobre el debate que se está dando en la Convención y el rol en particular de la Iglesia. Una Iglesia que ha estado duramente golpeada en la última década por denuncias de abuso sexual, por escándalos al interior de la Iglesia protagonizados por algunos de sus miembros, y que en algunos casos la ha marginado de ciertos debates incluso, o la ha dejado en una posición quizás menos relevante de la que estábamos acostumbrados. Con ese foco queremos comenzar la conversación de esta semana. Jimena, ¿qué te parece el mensaje de Celestino Aoz en términos de ese rol? ¿Se ve quizás alguna intención de participar activamente en este debate por parte de la Iglesia? Mira, primero que nada, el mensaje realmente cubrió una amplitud de temas que son los temas relevantes hoy día, ¿no? Entonces, en ese sentido fue bastante integral. Ahora, de ahí aquí hay todo un tema, porque en un Estado laico, ¿no? Como el chileno, la Iglesia tiene absolutamente todo el derecho a opinar de todos los temas que le parezcan, pero
es un actor más realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando por ahí se hace mención a esto de los derechos no negociables o valores no negociables, a mí me genera un poco de ruido eso, ¿no? Y lo otro, bueno, y la misma reacción, de hecho, del presidente de la República y la ministra de Desarrollo Social, sutilmente les dejaron entrever que igual había que atender el resto de demandas o necesidades del resto de la sociedad, ¿no? Si se va a pasar o no, esa es otra historia, pero ahora, aquí, como tú bien dices, hoy día la Iglesia puede que siga teniendo una influencia grande en el grupo de la población, pero también sabemos que es una más de las instituciones bien deslegitimizadas, ¿no? Uh-huh. Que no significa que no pueda opinar en absoluto. Sí. Pero por ahí cuando el arzobispo se refiere, por ejemplo, al concepto de familia formada entre el matrimonio entre hombre y mujer, te da cuenta que todavía no es tanto lo que se ha progresado. Yo no sé si él sabe, por ejemplo, que hoy día 7 de cada 10 niños que nacen en el país nacen fuera del matrimonio, ¿no? Es decir, sus padres no están casados, puede que algunos sean parejas y todo, pero o que un 13% de los hogares en Chile son monoparentales y de esos 85% son en jefatura de hogar mujer. Claro. Mujeres que en ocasiones, y aquí lo vinculo con el tema del derecho a elegir la educación para sus hijos, poco tienen derecho realmente a elegir educación para sus hijos y las mismas familias, y ese es un tema que se abordó harto después. Entonces, como dije al comienzo, me parece absolutamente legítimo que la Iglesia, como todos los actores de la sociedad, puedan opinar, uh-huh. Pero es una opinión más al final del día, y por supuesto hay que tomarlas en cuenta todas. Sí, claro. Susana. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Jimena. Probablemente tengo una opinión un poco más benevolente con la Iglesia, en el sentido que creo que sí tiene una relevancia dentro de nuestra sociedad que no es menor y que no debiera empañarse por las situaciones que ha vivido, como le ha ocurrido a tantas otras instituciones que finalmente son humanas. Yo creo que muchas instituciones se han sentido de alguna manera que perdieron espacio de legitimidad, y lo han perdido de hecho, uh-huh. Producto de las situaciones que le han ocurrido internamente, pero eso no es razón para callar, y en ese sentido yo creo interesante que surja una voz desde la Iglesia, que podrá representar más a unos que a otros, pero que convoca ciertamente a varios, y que de alguna manera vuelva a reforzar los principios que a esta le convocan, así como a otros organismos les convocan otros, pero creo que es importante que cada uno desde su espacio salga a defender sus ideas con valentía, con convicción, y eso sea parte, como decía Jimena, del debate más amplio, donde están muchos más actores que solamente la Iglesia. Uh-huh. Mi punto es que creo que no porque hayan actuaciones indebidas, no solo en la Iglesia, en el mundo empresarial, en la política, en el Poder Judicial, en todas partes, finalmente eso invalida su posición y sus convicciones, que no tienen por qué de alguna manera adaptarse a los nuevos tiempos, si es que no son los que más profundamente les convencen y deben salir a defender. Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que han señalado Jimena y Susana. Uh-huh. Es interesante porque por un lado aquí está en cuestión, ¿no es cierto?, cuánto pesa la Iglesia hoy. Sí. Quizás resulte sintomático que el Te Deum, creo que es primera vez que ocurre, no estoy seguro, pero alguien lo decía haciendo una carta al Mercurio ayer, es primera vez que no se televisa. Sí. En vivo, ¿no? Entonces eso puede ser sintomático, ¿no es cierto?, de naturalmente el peso que ha ido perdiendo la Iglesia en el debate nacional. Esa es una primera cosa. Ahora, que la Iglesia y cualquier otra entidad o institución quieran tener más peso es perfectamente legítimo. Uh-huh. Y creo que el discurso de AOS ayer apunta en esa dirección. Es decir, es un discurso indudablemente más político de lo que a él, al menos lo habíamos escuchado hasta ahora, y probablemente influido también por discusiones que se pueden haber tenido ahí entre obispos para tener algo que marcara un poco más de presencia, por un lado, ¿ya? Ahora, desde luego también el discurso tiene lo que en general ha tenido el discurso de la Iglesia, que es velar por ciertos valores, ¿no es cierto?, que ella promueve, y estoy de acuerdo con Jimena, en un contexto democrático no existen valores no negociables, pero bien, la Iglesia podrá ponerlo desde su propia perspectiva.
Pero en tercer lugar, diría, hay una cosa que, y es legítima también, que es más defensa de intereses corporativos, si se quiere. O sea, no son solamente valores, sino que tiene que ver también con el quehacer diario de la Iglesia, cuando particularmente pone un énfasis en esa frase que tú dijiste, Sebastián, de, por un lado, la subsidiariedad, la autonomía de los cuerpos intermedios, ¿no es cierto?, y por otro lado, la libertad de enseñanza. Lo que básicamente está haciendo, ¿no es cierto?, AOS ahí es defender la educación de miles de colegios católicos. Sí, claro. Y es legítimo que lo haga, es muy legítimo que lo haga, pero son como tres cosas distintas dentro, tres lecturas que uno puede hacer desde la intencionalidad que está detrás del discurso. Sí. Y en ese sentido, Juan Carlos, ¿qué tan efectivo es el intento de la Iglesia por tratar de influir, digamos, en estos debates o por ir recuperando una voz quizás un poco más influyente? Te lo pregunto porque hay otros sectores, y ya podremos hablar de eso más adelante, pero la semana pasada algunos sectores del empresariado chileno planteaban que se habían un poco frustrados porque o no eran recibidos por los constituyentes o veían algunas limitaciones, digamos, para dejar ver sus puntos de vista. Por eso te pregunto por la efectividad de la tarea que pueda estar tratando de desarrollar la Iglesia. Bueno, aquí tiene que ver, como lo decía respecto a este primer punto, cuánta credibilidad tiene la Iglesia, el empresariado, etcétera. Lo que estamos viendo, y eso lo demuestra una encuesta tras otra, incluida la del CEP, es que todas las instituciones han disminuido su credibilidad o niveles de confianza frente a la ciudadanía, partiendo, que es muy impresionante cuando uno mira los resultados de esas encuestas particularmente, los últimos son los tres poderes del Estado, es decir, partido político parlamentario, después gobierno central y después tribunales de justicia y Ministerio Público. Esos son los últimos, es decir, los tres poderes del Estado, a propósito de 18 de septiembre. Sí. Que no deja... Pero entonces lo que estoy diciendo es, en general, todas las instituciones, unas más que otras, han disminuido su credibilidad frente a la ciudadanía, y todas, desde luego, buscan unas más, otras menos, unas más efectivamente, otras menos efectivamente, recuperar eso. ¿Por qué? Porque es la moneda de cambio. Si yo no tengo credibilidad, nadie me va a escuchar. No puedo ser influyente, no puedo defender ni principios, ni siquiera intereses corporativos. Entonces, yo creo que la Iglesia está en eso. Hay una frase que es muy bonita, que no se destaca suficientemente, pero sin necesidad alguna, y esto es parte del recuperar, creería yo, la credibilidad para cualquiera, cuando habla de abusos, de violencia en general, agrega, ¿no es cierto?, abusos eclesiales, sin necesidad alguna de hacerlo, porque no se está refiriendo a eso, es un concepto mucho más grande de violencia, pero no deja pasar la oportunidad de pedir perdón o de darse a entender que nosotros también aquí hemos sido parte de los que hemos cometido violencia en la forma de abuso eclesial. Creo que eso ayuda a recuperar credibilidad. Pero ese es justamente el ejercicio en el que está la Iglesia, y es indudable que hoy día es menos escuchada de lo que era escuchada hace 20 años atrás. Sí. ¿Cuánto esto podrá ir subiendo todavía o no? Es una gran pregunta, pero si bien es difícil, uno se encuentra, ¿no es cierto?, con ciertas instituciones, entre otras la PDI, que pasando por momentos muy difíciles han logrado recuperar su credibilidad frente a la opinión pública, en este caso no solamente la Iglesia chilena, la Iglesia internacional, por lo tanto el desafío es aún mayor en una época donde se va perdiendo la religiosidad, no necesariamente la espiritualidad, pero bueno, ahí está el desafío humano para la Iglesia. Sí. Entonces, ¿Susana? No quisiera dejar pasar algo que dijo Juan Carlos, sí, y que a mí me gustaría comentarlo, porque cuando hace referencia, yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo del tema de buscar espacios de influencia, como le corresponde a todos los grupos intermedios, si uno quiere. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que en su defensa por la educación y el derecho preferente de los padres esté defendiendo intereses propios. Yo creo que esto es mucho más grande que eso. No hay que olvidar que el derecho preferente de los padres sobre la educación de los hijos fue consagrado como un derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos después de la Segunda Guerra Mundial, y ratificado en numerosos tratados que Chile ha firmado. Y esto tiene mucho que ver, y eso es lo interesante, con evitar el adoctrinamiento de los niños por parte del Estado. Entonces, yo parto de la base de que acá hay un derecho humano fundamental, y que debe ser defendido no solo por la Iglesia, por todos nosotros. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza son ambos derechos fundamentales, y creo que ambos tienen que ser protegidos, y en ese sentido el mensaje que le dedica
de alguna manera a la discusión que se está dando en la constituyente, porque recordemos que la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente dejó fuera este derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es un mal precedente que amenaza no solo la Iglesia, sino que es un derecho, como les decía, de todas las personas cuya voluntad de educación, eso no le quita un rol al Estado, ¿cierto? Pero que tiene que estar en manos de los padres, y si los padres quieren una educación religiosa, tienen derecho a acceder a él. Entonces, creo que es minimizar decir que es un interés particular, porque creo que esto es mucho más grande que la Iglesia misma. Jimena. Solamente para agregar a eso, yo estoy Juan Carlos, completamente de acuerdo en el principio mismo y podemos entrar a eso, o sea, ahí no hay discusión alguna. Pero también es obvio que la Iglesia, sin decirlo, está también defendiendo algo que es propio, siendo, por supuesto, algo que es mucho más grande que ella misma. Pero bueno. Mira, yo creo que el concepto el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, se ha prestado para muchos usos e interpretaciones, ¿no? Y pensando un poquito en la Iglesia, pero podemos pensar en otros ejemplos igual, la verdad es que no siempre han permitido ese derecho a elegir de los padres, o sea, y esto no es de la antigüedad, todavía pasa que en ocasiones padres que no están casados o madres solteras no tienen ese acceso o ese derecho tan fácil a elegir, por ejemplo, un colegio católico, ¿no? Entonces, es un derecho, sí, pero en la práctica ni siquiera por la Iglesia se cumple tanto. Y luego si nos vamos ya a lo esencial, pensando en el derecho mismo, la verdad es que hoy en día quienes pueden realmente elegir la educación de sus hijos son quienes pueden pagar por un tipo de educación. Y yo creo que esa es la discusión relevante. O sea, cómo el Estado, y con todos sus, por supuesto, integrantes, incluidas las iglesias, generan políticas y las condiciones para que todos de verdad puedan elegir la educación de sus hijos, ¿no? Y aquí estamos, acuérdense el concepto del rol del Estado subsidiario versus un Estado más activo o más solidario, como le llaman algunos, que yo creo que eso de hecho fue un poquito lo que se debe haber discutido en la discusión, en la convención, que nadie va a pedir que los padres no tengan derecho a elegir o a influir o tomar decisiones sobre cómo se educan sus hijos. El tema es qué tan realista es esa frase, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo veo, que hay un problema más de fondo incluso. Susana. Es que sabes que lo que pasa es que acá hemos hecho un retroceso enorme. O sea, ¿en qué sentido? Cuando más de la mitad de los niños están en educación particular subvencionada y finalmente se redujo ese universo porque no se estaba de acuerdo con el copago ni con la selección. La verdad es que lo que se hizo fue justamente ir en contra de la libertad de los padres de elegir la educación de su hijo. O sea, yo entiendo el punto de Jimena de que hay muchas personas que no tienen esa opción y que tienen que ir a lo que le ofrece el Estado, y por eso es tan importante que el Estado de verdad ofrezca una educación de calidad y que sea accesible para todos. Pero eso no puede ser un inhibidor de que se desarrollen otros proyectos educacionales con otro abanico de ofertas. No porque todos no puedan, voy a eliminar, por ejemplo, la educación privada. Eso es como lo que decía Izaguirre cuando decía hay que quitarle los patines. Yo creo que acá lo que hay que hacer es justo lo contrario, que haya más ofertas, más actores, más partícipes en el mundo de la educación y que finalmente prime la mejor opción para los padres. Que siempre sean ellos y no esta famosa tómbola, ¿cierto?, la que decide por ellos a qué colegio pueden acudir sus hijos. Y en ese sentido, Juan Carlos, ¿cuál es el trasfondo del mensaje de Celestino desde el punto de vista precisamente de lo que está en juego para la Iglesia, cuando hablamos de la libertad de enseñanza, cuando se refiere también a la subsidiariedad del Estado? Y que son dos temas que están ahí en la discusión central, digamos, del contenido de la nueva Constitución. ¿Qué es lo que está en juego para la Iglesia en esos dos principios, Juan Carlos? Bueno, aquí están en juego proyectos educacionales, y la Iglesia tiene claramente un proyecto educacional. Entonces, si es que desde el Estado se atenta en contra porque este es el derecho fundamental, es el derecho a la libertad de enseñanza.
si es que desde el Estado se establece un tipo uniforme de enseñanza, al final del día tú podrías obligar a que todos los colegios enseñen exactamente lo mismo. Tú podrías prohibir que, por ejemplo, cosa que para la Iglesia es muy relevante, se enseñe religión en los colegios. Es decir, estableces uniformidad en lugar de diversidad. Ahora, eso tiene un componente doctrinario, si tú quieres, mirado desde el punto de vista de la Iglesia, pero para mí tiene un componente mucho más grave, que es que justamente a través de la existencia de distintos proyectos educacionales, es decir, a través de la experimentación, tú vas logrando mejores formas de educación y más adecuadas a distintos contextos. Aquí lo peor que puede existir es uniformidad. Yo tengo que tener una uniformidad en lo que considero que es básico, ¿no es cierto?, para poder tener un entendimiento, un lenguaje común a nivel de ciudadanía, una cierta cultura común, una cierta comprensión de la historia. Pero de ahí en adelante, aquí lo que debiera primar es la mayor libertad posible. De nuevo, no solamente por un tema doctrinario, que es el que naturalmente defiende la Iglesia, sino por un tema de evolución de lo que es una sociedad y su gente. Pero al final detrás de eso no también sé si eso está, hay sí, grados de influencia mayor o menor, ¿no? Detrás de todo eso que está en juego. O sea, pretender, ¿no es cierto?, que haya uniformidad educacional es acercarse a un régimen totalitario. Yo creería, ¿no es cierto?, que en el tiempo en que vivimos eso no es una amenaza cierta. Creería que además la discusión constituyente de fondo, más allá de lo que ha pasado ahora a través de ciertos dichos o la negación de poner eso dentro de las comisiones provisorias, no pasa de ser un tema puntual. Pero yo creería que al final del día se va a garantizar y muy fuertemente la libertad de enseñanza, es decir, que haya distintos proyectos educativos. Eso nos hace bien a todos. Jimena. Sí, perdón, Jimena, solo para reforzar lo de Juan Carlos, que efectivamente la libertad de enseñanza se funda en el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, y esa libertad solamente puede desarrollarse si hay proyectos educacionales diversos. No hay otra forma de ejercer ese derecho. ¿Jimena? Perdona, Jimena. Y mira, yo creo que el concepto de uniformidad versus diversidad, vuelvo a decir, en un Estado laico, uno perfectamente podría concebir un tipo de educación financiada con recursos públicos, por ejemplo, en donde no existe un solo tipo de religión que se enseña, ¿ya? O sea, es decir, colegios que también, entre comillas, sean laicos, pero que ofrezcan la diversidad de religiones que existen. Incluso las personas, los niños podrán conocer esas religiones, lo cual los volvería el día de mañana bastante más tolerantes, ¿no?, a las diferencias. Evidentemente cada uno va a tener además una influencia del propio hogar, porque es una buena influencia en el ámbito religioso, pero a mí me parece que uniformidad no es que haya colegios católicos por un lado, ni colegios, qué sé yo, que enseñan judaísmo o religión musulmana, no, sino que al menos exista la opción de conocer como diversidad, como una enseñanza diversa, las diferentes religiones y respetar las diferentes religiones, ¿no? Entonces, ahí yo creo que discrepo un poco en términos de que tenga que ser necesariamente de un tipo de religión. Sí. No, yo, Juan Carlos. Jimena, en ese sentido, ojalá exista la mayor diversidad posible, y estoy de acuerdo contigo, ojalá incluso dentro de un colegio católico se enseñe algo de otras religiones. Yo creo que mientras más podamos abrir la perspectiva, mejor. Es lo que ocurre, ¿no es cierto?, muchas veces en colegios laicos. Ahora, en mi experiencia al menos, hay una cosa que es fundamental, que a veces no pasa ni en los colegios católicos o religiosos, ni en los colegios laicos, que es la formación valórica. Pero aquí estoy hablando no de la formación valórica religiosa, la formación valórica desde el punto de vista de la convivencia social, que eso parte por escuchar, por entender al otro que es distinto, por la apertura al diálogo, por no creerse dueño de la verdad en nada, por respetar a la otra persona por ser persona. Eso quizás no se enseña, no se instala lo suficientemente, y eso es lo esencial en la convivencia social. Susana, ¿querías agregar algo? No, yo estoy de acuerdo con lo que se está planteando, y yo creo que eso que decía Juan Carlos es como parte de lo que uno entendía como educación cívica, ¿no? Que es transmitir valores que no son religiosos, pero sí son aquellos que nos ayudan a una sana convivencia en esta sociedad tan diversa, con puntos de vista tan distintos, pero que podemos aprender a vivir, no solo a tolerarnos, sino que efectivamente
a interactuar y a valorarnos mutuamente. Y esa parte, sin lugar a dudas, es algo que falta en la educación. Pero déjame ponértelo en un aspecto quizás un poquito más, no sé si de fondo, pero más vivencial. Porque lo que tú estás poniendo, Susana, yo estoy de acuerdo y creo que después de educación cívica además desapareció, ¿no? Pero era a nivel cognitivo. Y eso, por lo menos en mi época, te lo enseñaban en tercero medio. Como ya uno más o menos está estructurado como persona. Yo tuve la experiencia de vivir un año en Estados Unidos ya bastante más adulto, con niños de distintas edades. Y una de las cosas que más me llamó la atención, esto es un colegio laico en Estados Unidos, era justamente desde el pre-kinder, cómo, sin enseñarlo, sino en la vivencia misma, hay una transmisión de valores ciudadanos impresionante y que cala. Fue solamente un año, y yo me acuerdo perfectamente, yo tenía, uno de mis hijos estaba en kinder, volvió acá a su colegio de siempre, al mismo curso de siempre, y la primera semana no sabía qué hacer, estaba completamente descolocado, básicamente porque lo que él veía acá era un nivel de agresividad y bullying que allá era exactamente lo contrario. Y te estoy hablando de algo que aquí ni lo notamos, simplemente está en el ambiente, pero como estuvo un año en otro ambiente de realmente respeto a sus compañeros, a sus compañeras, al profesor, a todos, acá lo que veía era exactamente lo contrario. Una semana descolocado por completo. Eso es un poquito lo que quizás me estoy tratando de referir. El debate sobre la educación va a estar en el centro, en todo caso, del trabajo de la Convención Constitucional. Esta semana están terminando la etapa del reglamento, o de la discusión del reglamento, ya en el detalle, con más de 1000 indicaciones. Luego vendrá el debate. Veremos también qué rol tiene ahí la Iglesia, volviendo al punto original y al punto de partida de la conversación, en esa discusión, en el momento en que se entre al detalle también de esos puntos, no solo del de educación, sino de otros también. Estamos en reunión de pauta con Jimena Clark, con Susana Jiménez y con Juan Carlos Eijols. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes quiero invitarlos a que cada viernes, desde las 5 de la tarde, a través de la señal 2 de pauta.cl, ustedes puedan sumarse a nuestro nuevo programa Derecho a la Convención, un espacio dedicado precisamente al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Si quieren entender bien cómo están trabajando los reglamentos, cuáles son las etapas en las que está trabajando ahora el organismo encargado de redactar nuestra nueva Constitución, los invitamos a este programa cada viernes a las 5 de la tarde. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más. Tú sabes que hay muchos ingenieros especialistas, ¿verdad? Ingenieros industriales, ambientales, comerciales, informáticos, agrónomos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. GQ Auditores Consultores. Desde el año 2015, brindando servicios de consultoría en el área de auditoría, impuestos, legal y contabilidad. Un estilo de consultoría diferente, basado en nuestra propia metodología GQ y en las mejores prácticas del mercado. Ubícanos en nuestro sitio web www.gqconsultores.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta incorporación obligatoria de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios a los regímenes de seguridad social. La Ley 21.133 de febrero de 2019 obliga al trabajador independiente que emite boletas de honorario a cotizar a los regímenes de seguridad social. Esto aplica a hombres menores de 55 años y mujeres menores de 50 años al 1 de enero del 2018 que hayan emitido una boleta de honorarios con ingresos superiores a 5 ingresos mínimos anuales. La cotización a los siguientes regímenes será por el 80% de las rentas anuales: Ley Sana, seguro de invalidez y sobrevivencia, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sistema de salud, sistema de pensiones y sus comisiones.
Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. En Principal, creemos que ser expertos globales en inversiones es que tú puedas acceder a oportunidades únicas para invertir 100% en el extranjero y que cuentes con la mejor administración de tus inversiones. Por eso, contamos con una red de boutiques financieras que te permitirán acceder a los principales mercados financieros del mundo. Ingresa a principal.cl y asesórate sobre cómo complementar tu portafolio. Principal, tu principal inversión, eres tú. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de vuelta, 7:31 en vivo aquí en la 100.5 en Radio Pauta para seguir adelante con Reunión de Pauta y nuestra efeméride del día de hoy. Hoy una efeméride literaria. El 20 de septiembre, pero del año 1948, la fecha en la que nació George R.R. Martin, un escritor y guionista estadounidense de literatura fantástica, ciencia ficción, de terror también, y que ha sido conocido especialmente por ser el autor de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, adaptadas para la televisión con el título de Juego de Tronos, Game of Thrones, una serie tremendamente exitosa y que se basa precisamente en el trabajo de Martin. Actualmente está colaborando en la creación de un videojuego, por el que hay muchas expectativas, por supuesto, también en base al trabajo anterior que ha hecho este escritor norteamericano, From Software. Elden Ring, así se llama el nombre, ese es el nombre del videojuego. Habrá que esperar a ver cuál es el contenido, pero hay, como decíamos, hartas expectativas. Dejó la vara alta el trabajo de Martin, a quien recordamos en el día de su cumpleaños. En Reunión de Pauta los días lunes nos juntamos con Juan Carlos Seijos, con Susana Jiménez y Jimena Clark, y estamos listos para seguir adelante con nuestra pauta, la que traen nuestros panelistas precisamente, con los temas que nos proponen para profundizar en algunos temas bien importantes, bien interesantes. Partamos hablando, para vincularlo con lo que comentamos en el primer bloque, sobre lo que nos trae Susana Jiménez. El Comité Ejecutivo de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, se reunió de manera extraordinaria para abordar el rol del empresariado en el debate constitucional. Un tema que ya delineábamos de alguna manera, Susana, en el primer bloque. Cuéntanos por qué traes esta noticia. Oye, es que yo encuentro bien interesante este debate y efectivamente vinculado al anterior, de cuánto deben involucrarse las distintas instituciones, gremios, la sociedad civil en el debate constitucional, en lo que se llamó, ¿cierto?, la casa de todos. Y en ese sentido, la verdad es que traje el tema para ponerlo en debate. Yo particularmente creo que acá todos los sectores y actores deben activarse en la discusión, deben participar de estas discusiones y no restarse del debate constitucional, porque cada uno tiene su expertise, su experiencia en distintas materias. La Iglesia puede participar con sus temas valóricos, sin duda, y cada uno lo suyo. Yo creo que el mundo empresarial tiene mucho que decir en términos de creación de empleo, de condiciones para generar inversión, en la importancia de los tratados internacionales, en una serie de temas que creo que son relevantes, y escucho voces, ¿cierto?, que de alguna manera dicen sí, pero a lo mejor está, la empresa está desacreditada o los gremios tal vez no deberían ser los que lleven la batuta. Yo creo que acá nadie debe restarse, porque todos deben ser escuchados en este proceso.
todos tienen algo que decir. Independiente de los prejuicios que puedan haber, creo que todos legítimamente deben opinar en estos procesos. Sí, la semana pasada le dedicamos uno de los capítulos de Reunión de Pauta precisamente al tema. Está interesante también, hay una proactividad, digamos, de algunos sectores y lo han manifestado explícitamente, ¿no?, por tratar de sumarse al debate. Jimena, ¿cómo ves el tema? Mira, yo comparto absolutamente, como dije antes, aquí nadie debe excluirse y nadie debe excluir a nadie, ¿no? También dijimos, hay muchas instituciones, y aquí lo tomo como una institución, ¿no?, sobre todo las empresas grandes que por ahí, claro, se deslegitiman o los deslegitiman por razones varias, pero eso no significa que no deban participar. Y puntualmente, aquí yo creo que en el caso específico de la CPC, creo que tienen todas las herramientas como para enriquecer muchísimo la discusión. Y en temas en donde justamente han estado liderando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, con inversiones y planes estratégicos que han estado trabajando muchas empresas sobre carbono neutralidad. Es algo que no se conoce mucho. Uno siempre habla, o digamos, uno escucha hablar de las prácticas laborales o los casos más emblemáticos, la afectación al medio ambiente, pero no escucha hablar mucho de todos los esfuerzos que se están haciendo para justamente adherir a una política global, ¿no? En donde varias de estas empiezan a ser líderes. Entonces, yo creo que ese es un espacio en donde hay mucho que proponer, pero hay otros más realmente. Entonces, como dije antes, uno esperaría que usen buena parte de los recursos que tienen para enriquecer el debate, aportar información, experiencia y todo eso. Ajá. Juan Carlos. Yo estoy completamente de acuerdo aquí, pero quiero agregar algo que puede ser interesante desde el lado de los empresarios y que es válido por lo mismo que decía Jimena antes respecto a la Iglesia. La Iglesia, los empresarios, entre probablemente otros actores o los partidos políticos tradicionales, tradicionalmente, cuando miro tradicionalmente estoy mirando 200 años de república, ¿no? Tenían una voz privilegiada o un pedestal desde el cual hablar. Ajá. O sea, el ser empresario, de los grandes empresarios me refiero, no era lo mismo que ser un ciudadano. La Iglesia, lo mismo, tenía un arrastre muy importante. Hablaba el arzobispo, el cardenal de la época, y la gente escuchaba. Por supuesto, esto era televisado, transmitido en radio, etc. Eso hoy día no existe. Entonces, hay como una suerte de cambio de switch mental. Cuando yo soy parte de una cúpula empresarial, ya no puedo hablar como antes se hablaba desde las cúpulas empresariales. Ajá. Cuando soy cardenal, ya no puedo hablar como antes hablaba el cardenal. Tengo que realmente ponerme en una situación de básicamente igualdad con el resto de la ciudadanía y una multiplicidad enorme de grupos de interés dentro de la ciudad, de la sociedad. Entonces, esto no es menor, porque supone de verdad hacer un switch mental. No es que yo hable y la gente me va a escuchar y me va a hacer caso. Tengo que entrar al debate. Y es muy bueno que los empresarios entren al debate. Es muy bueno que lo hagan. De nuevo, no desde la superioridad, desde el que tengo experiencias desde la cual aportar, tengo ideas desde las cuales aportar. Entonces, aquí, haciendo ese switch mental, creo que es importante que los empresarios, por ejemplo, participen en debates que van mucho más allá de la defensa de sus propios intereses, hablando de nuevo de los temas que conversamos antes de la Iglesia. Porque hay temas, por ejemplo, respecto de, cambio climático, en los cuales los empresarios deberían tener una voz. El futuro del país, la visión de país, las nuevas tecnologías, deberían estar todo el rato, ¿no es cierto?, con muchos otros actores también discutiendo, pero ahí tienen harto que aportar, que no solamente aparezca la voz del empresariado como una defensa de intereses corporativos frente, por ejemplo, a la discusión de la Constitución en determinados puntos, como por ejemplo el derecho a propiedad. Y que ojalá esa voz de los empresarios no aparezca solamente desde las cúpulas, sino que sea voces también desde distintos lados, desde la diversidad de empresarios que existen, y no solamente solo empresarios, sino que también en alianza, en determinados momentos, con otros actores, trabajadores, desde luego, proveedores, clientes, etcétera. Sí, llevando esas posiciones también a otros temas, incluso
incluso valóricos, como han hecho algunas empresas. Buen tema en todo caso, también, muy interesante, reflejo también de cómo van cambiando los tiempos desde el punto de vista del rol que cada uno de los actores tiene. Juan Carlos, hablemos de tu noticia colada del día de hoy. Se trata de una encuesta realizada por la Asociación de Marcas del Retail. Según este estudio, 74% de los consultados cree que los bonos y las ayudas del gobierno han empujado menor interés por llenar las vacantes laborales. Cuéntanos sobre este tema, Juan Carlos. Sí, a ver, está haciéndose cada vez más evidente, ¿no?, de que está habiendo dificultades en distintos rubros para llenar vacantes. O sea, el año pasado teníamos un problema tremendo de desempleo, es decir, las empresas despidiendo gente, haciendo lo posible por no hacerlo, pero finalmente despidiendo gente, finalmente perdieron el empleo más de 1 millón de personas, 1.100.000 personas aproximadamente. Hoy día estamos en el ciclo contrario, se está recuperando el empleo. Y pareciera ser que lo que estamos encontrando, ¿no es cierto?, es que hay más oferta que demanda por trabajo. Entonces uno se hace la pregunta, y eso es lo que busca esta encuesta, es decir, bueno, ¿qué está pasando? Que la gente no está contratándose, aceptando esa oferta como eventualmente lo hacía antes o podría hacerlo. Entonces, esto es una percepción simplemente, pero es interesante la percepción de un 74%, como tú dijiste, de empresas del retail que dicen, oye, esto en realidad se debe a las ayudas del Estado. Y esto está como la principal causa por lejos. Después 10% hablan de los retiros de pensiones, 6% de que son poco atractivos los sueldos. Entonces, esto lo quiero unir con otro antecedente que sale también en la encuesta del CEP. 31% de los ciudadanos considera que su situación económica es buena o muy buena. Y esta es la cifra más alta frente a esta pregunta desde fines del 2007. La más alta. Sí. Entonces, por un lado, si tú crees en la percepción de la gente que está en el retail, y esto ha pasado antes en la agricultura y en la construcción, de que me cuesta tratar de llevar gente a trabajar porque en realidad los subsidios son muy altos. Por otro lado, la gente considera que tiene una situación económica muy buena o buena, como nunca quizás lo había tenido desde el año 2007, nos encontramos frente a un tremendo problema, a mi juicio. Esto ya es interpretación personal, desde luego. Y es que estamos viviendo solo el presente. No estamos mirando lo que está ocurriendo en este momento dentro del contexto de lo que ocurrió antes y lo que va a ocurrir hacia adelante. Los subsidios tienen que ir desapareciendo, desde luego, y eso por lo que se ve va a ser extraordinariamente complicado de ir haciendo, pero es necesario hacer. Sí. Y por otro lado, tampoco estamos viendo, qué sé yo, una de las razones también por las cuales se puede inferir, ¿no es cierto?, no solamente de este estudio, sino que de muchos otros, de que la gente no vuelve a trabajar, y particularmente las mujeres, como se ha visto, es porque los niños tienen que estar todavía en el cuidado de los niños. Pese a que probablemente los hijos de quienes estamos acá ya están en clases, si esto lo extiende, si miras las cifras más grandes, te encuentras todavía con un porcentaje muy importante de niños en este país no está yendo a clase, los padres no los están mandando a clases. Entonces, de nuevo, es como quedarse un poco en el presente y no mirar los efectos que esto tiene en el mediano y largo plazo. Entonces, eso es lo que me queda a mí al final. ¿Cuánto estamos mirando lo que nos está ocurriendo en perspectiva y cuán dañino es no hacerlo, cuán peligroso es no hacerlo? Jimena. Mira, yo, por deformación profesional, ¿no?, cada vez que veo una encuesta, voy y busco quién aplicó la encuesta, cuál es el universo, la muestra, etcétera, y aquí no hay nada de eso. Entonces, esta es una encuesta, efectivamente, que es la agrupación de empresas de retail, que son típicamente las que uno encuentra en los malls, porque me fui al sitio a mirar para saber quiénes eran, que a sus socios les pregunta, y claro, no son las personas las que están respondiendo, son los empleadores, ¿no? Entonces yo, entendiendo que los bonos y las ayudas económicas han sido muy significativos este año, el año pasado fue más complejo, pero este año sí, no me atrevo a decir que ese sea solo la razón realmente. O sea, por ahí algunos dicen sueldos poco atractivos. Yo me atrevo a decir que, claro, si entrevistáramos a los empleados, no a los empleadores, esa causal sería bastante más relevante. Pero esta encuesta, lo otro, digamos, creo yo que es válida a quienes se les ha consultado, ¿no? No le quito legitimidad a eso, pero de ahí a extrapolar esto, por ejemplo, a todo el sector comercio, aparte que aquí está mezclado comercio con restaurantes y algunos otros servicios. Entonces,
creo que es un poquito, creo que tiene algo de sesgo respecto de quienes están respondiendo. Ahora, no significa que las otras discusiones sean válidas. Hoy día el contexto, además del retail, está cambiando absolutamente. Los puestos de trabajo probablemente no se van a recuperar todos porque hay otras formas de vender, distribuir, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto está pasando por una transformación en donde, claro, no va a ser evidentemente tan fácil encontrar personas que quieran trabajar, pero por otras razones, no necesariamente esto de los bonos. Por lo de los bonos, sí. Susana. Yo levantaría como dos alertas. Yo sí creo que hay mucho que tiene que ver con los aportes del Estado. Todo empleador que ha estado buscando, o emprendedores que requieren de maestros, etcétera, han enfrentado esta dificultad, y muchas veces el argumento es que en este momento hay plata, hay liquidez, ya sea por los retiros de los fondos o por los aportes del Estado. Entonces, primero, la primera preocupación es que es bien temerario vivir con la plata de hoy, y no estar mirando, como decía Juan Carlos, hacia adelante, y a las oportunidades laborales que finalmente permitan mantener un cierto ritmo de gasto que hemos visto a través de la cifra de consumo que ha volado, digamos, que explica buena parte del dinamismo económico. Entonces ahí hay una alerta en la política pública de cómo se van a ir retirando estos apoyos, y armónicamente ir creando nuevas fuentes laborales, que afortunadamente en la última encuesta La Católica sale muy positivo desde el punto de vista de creación de empleos formales, y eso creo que es una buena noticia. Y lo otro que me salta a mí de esta encuesta es este tema de que muchas veces, y yo también, y estoy de acuerdo, hemos apoyado políticas de corresponsabilidad, pero cuando uno ve cuánto le ha pegado el desempleo a las mujeres, particularmente las mujeres con niños menores, uno se confronta con la realidad, que es que no hay tal corresponsabilidad en la práctica. Ahí Jimena dijo los números, no recuerdo cuántos niños nacen fuera del matrimonio o en familias monoparentales, y por lo tanto no hay política de corresponsabilidad que permita ayudar. Y ahí también yo creo que hay que pensar, innovar en política pública que permita la reinserción de las mujeres, o en su efecto el cuidado de los hijos, pero sin que eso signifique precariedad. Así que son dos temas que yo creo que salen de esta encuesta y que bien vale la pena mencionar. Y que son reflejo también de la complejidad del desafío de la recuperación del empleo femenino, ¿no? A largo plazo. Sí. Vamos a la noticia de Jimena Clark, antes de que se nos vaya el tiempo para alcanzar a comentarla también. Jimena nos invita a hablar del Tratado de Transpacífico, el TPP-11, pero de un foco bien particular. China presentó una carta de solicitud formal para unirse a este pacto comercial. Jimena, cuéntanos. Sí, miren, hoy día efectivamente la sorpresa es que China esté solicitando ingresar, y no solo China, Reino Unido también está haciendo gestiones para ser parte de este grupo, que es un grupo que yo quiero plantear un poquitín de historia aquí. Es un grupo que parte con lo que era inicialmente el P4, ¿no? En donde había 4 países, Nueva Zelanda, Chile, Brunei y Australia, si no me equivoco, el 2006. Pero ese acuerdo establece la oportunidad de que más naciones se vayan sumando, y efectivamente se van sumando hasta aprox el 2013, y empiezan las negociaciones y la incorporación de muchos temas nuevos, temas que no están en los acuerdos de Chile, que ha hecho en forma bilateral o con agrupaciones en su larga historia de promover el comercio internacional, con lo cual se generan espacios de mejora absoluto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En 2017 Estados Unidos decide salir y Chile asume un liderazgo ahí. Y ahí es como se forma el TPP-11, que son todos los países menos Estados Unidos. Y llegamos al 2018, llega el momento en que empiezan a ratificarse este acuerdo, digamos, y resulta que en Chile no se ratifica. Y resulta que en Chile, digámoslo, la clase política y la sociedad civil también empiezan a levantar una serie de argumentos en contra, y yo estoy absolutamente segura que ni siquiera se leyeron el tratado, porque este tratado, hay mucho mito asociado a este tratado, ¿no? La Direcon, de hecho, tiene todo un documento que desmitifica todas estas observaciones,
indicando dónde está, en qué artículo, en qué párrafo, aquello que dicen que es y no es, sino que en muchos casos es algo opuesto, que mejora la capacidad negociadora de Chile, incorpora sectores no cubiertos en los tratados bilaterales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que a mí me pasa con esto? ¿Y por qué contesta esta historia en forma rápida? Sí. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de una iniciativa, un proyecto, si tú quieres una política que ha pasado por inicio Bachelet 1, voy a llamarlo así, ¿no? Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, es decir, ha sido transversal a gobiernos que no son de la misma coalición, que han querido impulsar esto, y por razones más bien, diría yo, una mezcla de política y falta de conocimiento, no se ha prosperado. Y habiendo sido un país que lideró la resucitación de esto cuando Estados Unidos salió, ¿no? o el reimpulso, hoy día nos estamos quedando fuera, que es lo que menciona el artículo. Nos estamos quedando fuera de poder negociar y estar en la mesa de negociación, planteando nuestro punto de vista, que como economía chiquitísima que somos, pensando en nuestro mercado, no tenemos esa oportunidad en otros contextos, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad que se está desaprovechando. Por supuesto, ahora hay elecciones, pero de verdad que uno esperaría que, pasado este momento, ¿no? De verdad esto se discuta en serio y en lo personal se apruebe finalmente. Sí, va a ser un tema bien interesante para verlo en el contexto del próximo Congreso y del paralelo al trabajo que esté haciendo la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente. Nos queda muy poco tiempo, pero alcanzamos comentarios dos breves, Juan Carlos y Susana. No, solamente para sumar lo que está diciendo Jimena, que no puedo estar más de acuerdo, que agrégale que además fue aprobado por la Cámara de Diputados, esto está parado en el Senado. O sea, el último pedazo, lo que vino fue el estallido social, y entonces todo esto pasó a ser parte del paquete, no sé cómo llamarlo, ideológico, que impidió ver el aspecto más técnico. Es exactamente lo contrario a lo que hace China. Sin ideología y con puro pragmatismo se meten en esto. Susana. Sí, no, yo también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Esto es el tercer tratado más grande del mundo, y la verdad que si entra China, Reino Unido y a la larga va a entrar Estados Unidos, es quedar fuera del acuerdo comercial más importante del siglo XXI. Claro. Es francamente incomprensible, y hoy día no solo dejamos de ganar, sino que empezamos a perder por todos aquellos países que sí han ratificado, entre ellos Perú, y que tienen canastas de comercio similares a las nuestras, y que hoy día se ven beneficiados por un mercado de 500 millones de habitantes. Nosotros estamos quedando fuera. Donde entró en vigencia yo veo difícil la ratificación, Yo la verdad es que creo que esto está tan ideologizado que es realmente lamentable para Chile. Sí, en Perú entró en vigencia en el día de hoy precisamente, así que hay un punto ahí bien concreto de comparación. Vamos a aprovechar los últimos minutos para los recomendados que nos traen nuestros panelistas en el día de hoy. Susana, ¿cuál es tu dato para este lunes? Oye, mi recomendación, ya que está partiendo la primavera, es un paseo al aire libre, ir a visitar el templo Bahá'í, que fue inaugurado hace solo 5 años, me parece. Es un ícono arquitectónico en Santiago, un espacio de contemplación abierta a la participación de todo público. Tiene unos jardines increíbles diseñados por Juan Grimm, una estructura de hormigón en forma de flor realmente espectacular. Y es, como les digo, un espacio de oración, así que toda la gente bienvenida. Entiendo que ahora por COVID, con reserva previa, esto está en Diagonal Las Torres 2000, Peñalolén. Muy bonito, vale la pena ir. Buenas recomendaciones, ¿cierto? Y hay que ir recuperando esos paseos que perdimos en el último año y medio de pandemia. Juan Carlos, tus datos para hoy día. Esta vez me voy para el otro lado. Yo me voy a la televisión, Netflix, pero para hacer un paseo en automóvil, si se quiere. No, estoy refiriéndome a algo que acaba de salir, que es el documental de Schumacher, Michael Schumacher. Es notable porque es básicamente la vida de Schumacher, que sabemos que todavía se encuentra en estado de coma después de ese accidente en esquí. Pero muy recomendable desde todo punto de vista. Sí, tiene buen material. Ha habido mucho secretismo en torno a la situación de Schumacher. No se habla mucho, fíjate. Y el documental tampoco, no llega... Voy a hacer un poco spoiler aquí, no tiene mucho que ver finalmente con el accidente, pero sí todo desde la niñez, ¿no es cierto? La historia de Schumacher termina un poco antes del accidente. Un ídolo para los seguidores del mundo tuerca. Está buena la recomendación también. Jimena. Y yo hoy día creo que no soy muy creativa, pero a propósito de los Emmy ayer y todos los premios que recibió The Crown, la verdad es que yo solo puedo decir que para que quienes no lo han visto, de verdad lo vean. Y no tiene que ver con la historia de la realeza ni nada. Yo siempre estoy
fijándome en ciertas cosas. Aquí el concepto del deber ser nuevamente, por Dios que está presente en la serie, ¿no? Entonces, es algo que a uno de verdad un poquito le conmueve a veces. Y si me permiten un dato freak. Dale, total. dale, bienvenido. Eso es lo que más nos gusta. Hay un capítulo, no voy a decir cuál, pero hay un capítulo en donde en el palacio se atraviesa un ratón. No les puedo decir más, no tengo la explicación, nunca he escuchado una explicación, pero es raro, al menos es raro. Está bueno. O sea, que yo no he visto The Crown, pero sí, la tengo ahí en una eterna lista de pendientes en el streaming. Cada vez hay más ofertas. Bueno. Vamos a tener que agregarla ahí. Jimena Clark, Susana Jiménez y Juan Carlos Highholz junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Buena semana. Chao. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también por sintonizar la 100.5, Reunión de Pauta aquí en Radio Pauta. Quédense en la sintonía porque ya viene Cristian Barken desde el jardín. En el capítulo de hoy va a estar conversando con la profesora Paula Ferrando, quien es directora de contenido de Neyún, una organización no gubernamental, una ONG que trabaja en el tema de atención plena en educación. Interesante conversación, como siempre, de Cristian Barken aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao. Acabas de escuchar